Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con otra de mis recetitas. El betún de Judea. El betún de Judea se utiliza desde hace muchos años en manualidades, restauración, acabados y se usa principalmente para dar un efecto envejecido, sombras, profundidad a una pieza si tiene relieve. Y la verdad es que últimamente lo veo muy caro, pero muy caro. Yo tengo una receta utilizando óleos. Yo tengo bastantes óleos, no porque pinte a óleo, pero durante muchos años trabajé porcelana fría y tenía mi receta de porcelana fría, la teñía con óleos y me daba mucho resultado. Y aún tengo muchos óleos. Son, por el tamaño que tienen, parecen muy caros. Y he visto algunas recetas del betún de Judea hecho con acrílicos, hasta con café y canela y esas cosas, pero lo intenté porque realmente son más baratos, pero el resultado a mí particularmente no me ha gustado. Entonces sigo haciéndolo como siempre lo hice, con óleo y con aguarrás. Luego hay la textura. Hay betún de Judea que es muy espeso y hay uno que es más ligerito. A mí no me gusta mucho el espeso porque parece que no lo controlo de la misma forma. El que es más fluido, más líquido, tampoco me gusta tanto. O sea, a mí me gusta entre una cosa y otra. Pero de esta forma, haciéndolo en casa, aunque esto sea más caro que una acrílica, la verdad es que el óleo rinde mucho. Entonces vamos a tener para hacer muchas veces el betún de Judea y a la larga vamos a economizar. Yo tengo, y como os digo, porque trabajé mucho en porcelana fría, ya el color del betún de Judea, estilo asfalto, como le llaman también, ¿no? Pero lo podéis hacer con siena tostada y negro. Yo, como ya lo tengo, lo voy a hacer con este porque no tengo la siena tostada, porque si no haría las dos formas. Y lo voy haciendo a ojo. Voy colocando un poco de óleo, ya lo vais a ver, y le voy añadiendo aguarrás. Hay quien utilice diluyente. Yo utilizo el aguarrás porque de siempre, de toda la vida, los óleos se diluían con aguarrás y por eso lo utilizo de esta forma. También vale termentina, ¿no? Creo que hasta hay aguarrás que lleva termentina. Hasta ese punto no llego, pero bueno, yo lo utilizo. Compro el aguarrás, es bastante barato también y sale más barato que un diluyente y así lo hago. Atención, al hacer esta receta, como utilizamos aguarrás, que esté ventilada la zona, cuidado con animales y nada, vamos a la receta. Vamos de poquito a poquito colocando el óleo y de poquito a poquito vamos echando el aguarrás. A ver, este aguarrás es lo que yo llamo las tapas para niños, que yo tengo una dificultad tremenda para abrirlo. Y vamos echando aguarrás de poquito a poquito y mezclando bien. Luego lo dejáis en la textura que más os guste, más espeso, menos espeso,
Ahí ya al gusto de cada uno. Y esto, el betún de Judea, se utiliza en maderas, en yeso, en escayola, en cartón, en resinas, pero una vez aplicado, y si se va a manusear, es importante después darle una protección. Vamos a ver cómo está. Tengo aquí un trocito de madera. Esto era de un viejo marco. Esto no es bien madera, es un aglomerado, pero ya sirve. Tengo también aquí un pañito y ya veis, se esparce. Aquí en la madera esta chupa, de este lado como ya tiene pintura, no va a chupar igual, pero le da ese aspecto envejecido, ¿veis? Así. Lo podemos diluir un poquito más, colocarle un poquito más de agua ras. Ahí. Un poquito más de óleo. Y quedamos con un betún hecho en casa, a nuestra medida, cuando queramos. Esto también da para darle un aspecto envejecido a las maderas. Y luego, como digo, hay que protegerlo o con cera o con un barniz, ¿vale? Esto con un poquito, mirad. ¿Veis? Si esto tuviera relieve, pues se notaría mucho más los relieves. El paño también puede estar un poquito humedecido. A mí me gusta algodón. Ahora mismo no tenía y tenía estos paños que son bastante sintéticos, pero pañito de algodón y se le va dando, se le saca y le va dando este aspecto envejecido. Uy. No tenía ninguna pieza, por ejemplo, de cerámica de secado al aire o así, porque también queda muy bonito. Y así de sencillo. Se le pone más, se le pone menos y así de sencillo va envejeciendo. Mirad. Mirad cómo se le nota donde pasó el pincel de la pintura, ¿eh? Y así vamos envejeciendo nuestras piezas y le da un aspecto muy, muy bonito. Los yesos. Hay yesos que yo hice yesos que tan solo los pintaba con color marfil y luego les daba el tono con, o sea, les daba sombras con el betún de Judea y cosas preciosas quedan, muy bonitas. Y esto os dura y lo hacéis cuando queráis. Ya sabéis, yo no tengo aquí siena tostada porque si no lo hacía la mezcla. Cada óleo también tiene su pigmento, entonces si veis
que yo más o menos coloco 80-20 o 90-10. Si veis que queda muy anaranjado, le colocáis un poquito más de negro. Si veis que queda muy gris, muy grisáceo, le ponéis un poquito más de siena tostada, y es ir controlando los colores, nada más. Y esto así de sencillo, y lo vamos haciendo, y lo podemos, como os digo, a mí me gusta más líquido, le podría colocar un poquito más de aguarrás, pero ya veis el efecto que va haciendo, ¿eh? Y esto es una madera prensada, que no es madera, si es madera pues queda muy bonito. Y luego no os olvidéis, o cera o barniz, porque si se va a usar necesita esa protección. Espero que os haya gustado, que os sirva, que lo uséis, y nos vemos en otro tutorial. Pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Venga, nos vemos. ¡Chao!